A continuación vamos a estudiar la ley de Gay-Lussac para el tema de los gases ideales. Resulta que en 1802 Joseph Louis Gay-Lussac publicó sus estudios realizados sobre la relación entre la presión de un gas y la temperatura a la cual se encuentra. Gay-Lussac observó que a medida que se le aumentaba la temperatura a un gas, es decir, al adicionar energía en forma de calor, la presión ejercida por el gas empezaba a aumentar. A partir de esas observaciones es que se obtiene entonces la ley de Gay-Lussac, que establece lo siguiente: a volumen constante y número de moles constantes, la presión ejercida por un gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente podemos expresar esta relación como sigue: presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura a la cual se ha de encontrar, manteniendo entonces el volumen V constante y el número de moles N constante. Tenemos entonces que para suprimir este símbolo de proporcionalidad, decimos entonces que la presión va a ser igual a una constante K por la temperatura, y así obtenemos entonces la expresión matemática a partir de la cual podemos establecer inicialmente la ley de Gay-Lussac. Esta ecuación la indicamos como la número 1. Ahora bien, podemos utilizar esta ecuación para evaluar ya sea la presión o la temperatura en dos estados diferentes en que se pueda encontrar el gas. Por ejemplo, si consideramos que inicialmente el gas se encuentra en un estado inicial o estado 1, y en este estado el gas se encuentra a una presión inicial o presión 1 P1 y una temperatura inicial T1, y resulta que este gas se lleva a unas condiciones de presión y temperatura diferentes, es decir, a un estado final o estado número 2, en donde la presión final va a ser P2 y la temperatura final T2, manteniendo obviamente el volumen y el número de moles en valores constantes. Tenemos entonces que la ecuación 1 aplicada a este estado inicial corresponde a lo siguiente: la presión en 1 o presión inicial va a ser igual a K por la temperatura en el estado 1. Y aplicando esta misma ecuación 1 al estado final, tenemos que la presión en 2 o presión final va a ser igual a la constante K por la temperatura final o temperatura 2. Tenemos entonces dos nuevas expresiones en donde se analiza la relación entre la presión del gas y la temperatura a la cual se encuentra. Esta primera ecuación la vamos a denotar como 1' y la segunda ecuación para el estado final como 2'. De ambas ecuaciones vamos a despejar la constante K. Entonces de la ecuación 1' despejamos K, con lo cual obtenemos que es igual a P1 sobre T1. Asimismo, de la ecuación 2' despejamos la constante K y obtenemos que viene a ser igual a la presión 2 P2 sobre T2. La constante K es la misma en ambas ecuaciones, ya que esta solo depende de la naturaleza del gas, y como estamos considerando que se trata del mismo gas, podemos igualar ambas ecuaciones, y al igualarlas obtenemos que la presión en 1 sobre la temperatura en 1 va a ser igual a la presión en 2 sobre la temperatura 2. Eso quiere decir que, de acuerdo con la ley de Gay-Lussac, la relación entre la presión y la temperatura de un gas, manteniendo las moles y el volumen constantes, va a ser siempre la misma. Es decir, que en forma general podemos decir que la presión de un gas en el estado I se relaciona con su temperatura en dicho estado y va a corresponder a un valor constante K. Por tanto, expresamos la ley de Gay-Lussac como la presión en 1 sobre la temperatura en 1 igual a la presión en 2 sobre la temperatura en 2.
cuando se evalúa alguna de estas dos variables para el gas en dos estados diferentes, en un estado inicial y en un estado final. Podemos entonces reescribir esta ecuación del modo siguiente, pasando los términos que están dividiendo a cada uno de los lados de la expresión de modo que queden multiplicando. Por ejemplo, la temperatura 1 está dividiendo en el lado izquierdo, vamos a pasarla al lado derecho a multiplicar P sub 2. Lo mismo T sub 2 que está dividiendo al lado derecho, vamos a pasar esta variable al lado izquierdo donde estará multiplicando a la presión en 1. Luego tenemos que la temperatura en 2 por la presión en 1, observemos que pasamos temperatura en 2 a multiplicar al lado de presión 1, y esto va a ser igual a la presión en 2 por la temperatura en 1. Y esta es la expresión más usual para expresar la ley de Gay-Lussac cuando se evalúan las condiciones de un gas entre dos estados diferentes, un estado inicial y un estado final. Resolvamos entonces un ejemplo referente a esta importante ley. El presente ejemplo sobre la ley de Gay-Lussac dice entonces lo siguiente: una lata de aerosol de 100 mililitros contiene un mol de gas a 600 milímetros de mercurio mmHg y 25 grados centígrados. Determinar la presión que se genera en el interior de la lata si se calienta hasta 100 grados centígrados. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para ello vamos a escribir primero los datos que nos dan. Nos dicen que el volumen de la lata de aerosol es de 100 mililitros y que se tiene una mol de gas, N igual a 1 mol. Nos indican una presión inicial de 600 milímetros de mercurio. Escribimos entonces P sub 1 igual a 600 milímetros de mercurio. Y luego nos piden entonces que determinemos la presión final, o sea la presión P sub 2 luego de que se calienta dicha lata. La temperatura inicial que nos dan, la temperatura T sub 1, observemos que es de 25 grados centígrados. Y este valor debemos obtenerlo en unidades de Kelvin, que es la escala absoluta que manejamos en el sistema internacional cuando estudiamos los gases. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a 25 más 273,15 y obtenemos entonces que la temperatura inicial es de 298,15 Kelvin. Ahora bien, la temperatura 2 es igual a 100 grados centígrados, o sea la temperatura a la que finalmente se lleva el gas. Esta temperatura 2 va a ser igual a 100 más 273,15, con lo cual obtenemos una temperatura 2T sub 2 igual a 373,15 Kelvin. Y ahora empleamos entonces la ley de Gay-Lussac obtenida previamente, la cual nos dice que la temperatura 2 por la presión en 1 es igual a la presión 2 por la temperatura en 1. De esta expresión despejamos la variable de interés que es la presión P sub 2. Como tenemos una igualdad, todos los términos a la derecha pueden pasarse a la izquierda y lo mismo todos los términos a la izquierda pueden pasarse a la derecha. Luego la expresión nos queda como sigue: presión 2 por temperatura 1 es igual a la temperatura 2 por la presión en 1. Y de esta ecuación despejamos presión 2 P sub 2, que viene a ser igual a la temperatura 2 por la temperatura 1 por la presión en 1 sobre la temperatura en 1. Y ahora reemplazamos los valores dados. La presión en 2 es entonces igual a la temperatura 2, que es de 373,15 Kelvin, por la presión en 1, que es de 600 milímetros de mercurio. Todo esto sobre la temperatura inicial, que es de 298,15 Kelvin.
Cancelamos de esta forma las unidades de temperatura, es decir, de Kelvin, y nos van a quedar unidades de milímetros de mercurio, que también son unidades de presión. Efectuando esa operación indicada, es decir, el producto de 373,15 por 600 y dividiendo el resultado obtenido entre 298,15, obtenemos un valor de 750,93 milímetros de mercurio como presión finalmente obtenida. Esta es entonces la respuesta que obtenemos para el presente ejercicio, y podemos observar que el aumento de temperatura de 298,15 a 373,15 Kelvin conlleva a un aumento en la presión que ejerce el gas. Es decir, la presión del gas aumentó de 600 a 750,93 milímetros de mercurio por el aumento en la temperatura, es decir, por la adición de calor. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.